Matías se detuvo en seco. El semáforo había cambiado a rojo, pero no fue eso lo que le hizo contener la respiración. Allí, a unos metros, estaba ella, Julia, y no estaba sola. «No puedo creerlo», murmuró para sí mismo, mientras sus nudillos se tornaban blancos de tanto apretar el volante. 6 años sin verla, 6 años intentando olvidarla, y ahora aparecía así, de repente, sentada en una parada de autobús con 3 niños rubios que parecían copias exactas de sus fotos de infancia. Sin pensarlo 2 veces, Matías apagó el motor, se bajó del coche y caminó hacia ellos como si una fuerza invisible lo jalara. La gente pasaba a su alrededor, pero él solo podía verla a ella y a esos niños. Su corazón latía desbocado mientras acortaba la distancia. Julia levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Primero hubo sorpresa, luego algo parecido al pánico cruzó su rostro. Se puso de pie inmediatamente. «No es el momento, Matías», dijo con voz tensa pero firme. Antes de que él pudiera articular una sola palabra, Julia tomó a los 3 niños de la mano y cruzó la calle a toda prisa, dejándolo plantado allí, con la duda latiendo en su pecho como una herida abierta. «¡Julia!», gritó finalmente, pero ella ya se había alejado, perdiéndose entre la multitud. Matías se quedó inmóvil en medio de la acera, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. ¿Serían sus hijos? La idea lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No podía ser coincidencia que esos niños se parecieran tanto a él. Regresó a su auto como un zombi. Las manos le temblaban al encender el motor. Tenía reuniones importantes, una empresa que dirigir, pero nada de eso importaba ahora. Acababa de ver a la mujer que alguna vez amó con 3 niños que podrían ser suyos. Su teléfono sonó. Era Rodrigo, su asistente. «Jefe, la reunión con los inversionistas empieza en 20 minutos. «Cancélala», respondió Matías con voz ausente. «Cancela todo lo que tenga hoy». «Pero señor, llevamos meses preparando esta presentación, no podemos...» «Dije que canceles todo», interrumpió cortando la llamada. Necesitaba respuestas. Ya no era el mismo hombre que se había separado de Julia hace 6 años. Ahora era Matías Dávila, de 38 años, CEO de una exitosa startup de tecnología, respetado en el mundo empresarial. Pero en este momento se sentía tan perdido como un niño. Condujo sin rumbo por la ciudad, reviviendo los últimos momentos con Julia. La ruptura había sido dolorosa, pero civilizada. Ella quería una vida tranquila, formar una familia. Él estaba obsesionado con hacer crecer su negocio, entonces apenas una idea ambiciosa. Incompatibilidad de prioridades lo llamaron. Y ahora esto. Volvió a la parada de autobús horas después. Se estacionó en la acera de enfrente y esperó. Quizás ella regresaría. Quizás todo había sido una alucinación provocada por el estrés, pero sabía que no era así. Esos niños tenían su cara, sus ojos, su sonrisa, y por la forma en que Julia había reaccionado, quedaba claro que estaba ocultando algo importante. El cielo comenzó a oscurecerse. Matías seguía allí, inmóvil. Su teléfono no dejaba de sonar, pero lo ignoró. Por primera vez en años, el trabajo podía esperar. «Tengo que encontrarla», se dijo a sí mismo mientras arrancaba el coche nuevamente. Esa noche Matías no durmió. Se quedó mirando al techo de su lujoso apartamento, repasando cada detalle del encuentro. Los niños parecían tener unos 5 o 6 años, justo el tiempo desde su separación. No había sido casualidad encontrarla. Era el destino golpeándole en la cara, recordándole que algunas decisiones tienen consecuencias que no se pueden ignorar. Al amanecer, tomó una decisión. Necesitaba saber la verdad. Y si esos niños eran suyos, haría lo que fuera necesario para formar parte de sus vidas. Incluso si eso significaba enfrentarse a una Julia que claramente no quería verlo. Porque si algo había aprendido Matías Dávila en todos estos años de éxito profesional, es que algunas oportunidades no vuelven a presentarse, y esta podría ser la más importante de su vida. Matías no podía concentrarse en el trabajo. Habían pasado 3 días desde que vio a Julia y a los niños, y la incertidumbre lo estaba consumiendo. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. «¿Me estás escuchando, Matías?», le preguntó Carlos, su socio, durante una reunión.
Lo siento, estoy distraído. ¿Distraído? Llevas días así, ¿qué te pasa? Matías dudó un momento. Luego se dejó caer en su silla de cuero y soltó un suspiro. Creo que tengo hijos. Carlos lo miró confundido. ¿Cómo que crees? No es algo que uno sabe con certeza. Vi a mi exnovia con 3 niños que son idénticos a mí cuando era pequeño. ¿Y por qué no le preguntas directamente? Lo intenté, pero huyó. Matías se pasó las manos por el rostro. Necesitaba un plan. Tomó su teléfono y marcó un número. Ernesto, necesito que investigues algo para mí. Ernesto era su chofer y hombre de confianza desde hacía años. Si alguien podía rastrear a Julia, era él. 2 días después, Ernesto le dio la información que buscaba. Julia Vargas tenía un pequeño estudio fotográfico en un barrio alejado del centro. Vivía con sus 3 hijos en un departamento modesto cerca de ahí. ¿Quieres que te lleve?, preguntó Ernesto. Sí, pero no te estaciones enfrente. No quiero asustarla. El estudio era pequeño pero acogedor. Fotografías en blanco y negro decoraban las paredes. Matías fingió interés en contratar un servicio mientras esperaba que Julia apareciera. ¿En qué puedo ayudarlo?, dijo una voz familiar a sus espaldas. Matías se giró lentamente. Julia estaba allí, tan hermosa como la recordaba, aunque con algunas líneas de expresión nuevas alrededor de los ojos. Julia, dijo él, como si pronunciar su nombre pudiera detener el tiempo. Ella palideció al reconocerlo. ¿Qué haces aquí?, preguntó en voz baja, mirando nerviosamente hacia la puerta trasera. Sabes perfectamente por qué estoy aquí. Julia cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, parecía haber tomado una decisión. Ven, vamos a hablar afuera. Mi asistente puede cuidar el estudio un momento. Caminaron hasta un pequeño café a la vuelta. Se sentaron en una mesa apartada. Por un momento, ninguno dijo nada. Finalmente, Matías rompió el silencio. ¿Son míos?, preguntó directamente. Julia sostuvo su mirada. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su taza de café. Sí, son tus hijos. Esas palabras golpearon a Matías como un tren. Aunque lo sospechaba, escuchar la confirmación lo dejó sin aliento. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó con voz quebrada. Lo intenté, respondió ella con amargura. Te mandé un mensaje cuando me enteré que estaba embarazada. Nunca respondiste. ¿Qué? Yo nunca recibí ningún mensaje. Te escribí al número que tenía. Como no respondiste, asumí que no querías saber nada. Después me enteré que había tenido trillizos y fue demasiado. Decidí hacerme cargo yo sola. Matías recordó que había cambiado de número justo después de su ruptura. Un detalle aparentemente insignificante que había cambiado el curso de sus vidas. Necesito conocerlos, dijo con firmeza. Julia negó con la cabeza. No es tan simple, Matías. Ellos no saben que tienen un padre. No puedes aparecer de repente y pretender que nada ha pasado. Son 6 años que me he perdido. Alzó la voz, luego se controló. Lo siento, pero tienes que entender, esto es enorme para mí. También lo fue para mí criar a 3 niños sola mientras trabajaba para mantenernos. El silencio cayó entre ellos nuevamente, pesado con recriminaciones no dichas. ¿Cómo se llaman?, preguntó finalmente Matías. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Julia. Benjamín, Tomás y Mateo tienen 6 años. Quiero ser parte de sus vidas, declaró Matías. Por favor, no me niegues eso. Julia lo miró fijamente, evaluándolo. Esto no es un trato de negocios, Matías. No puedes simplemente decidir ser padre cuando te conviene. Ellos tienen sus rutinas, su vida. Y yo tengo miedo de que entres en sus vidas y luego desaparezcas cuando te aburras o cuando tu trabajo vuelva a ser prioritario. No soy el mismo hombre que conociste. He cambiado. Demuéstralo, respondió ella levantándose. Pero no te prometo nada, y no puedes decirles quién eres. Todavía no. Matías asintió, dispuesto a aceptar cualquier condición. ¿Puedo verlos? Pasado mañana los llevo al parque cerca del estudio. Puedes encontrarnos ahí a las 4. Mientras Julia se alejaba, Matías sintió una mezcla de emociones: alegría, miedo, tristeza por el tiempo perdido y esperanza. Por primera vez en años,
Algo más importante que su empresa ocupaba sus pensamientos. Se preguntó cómo serían sus hijos, qué les gustaba, cómo sonaban sus risas. ¿Lo aceptarían algún día como su padre? Tantas preguntas y un largo camino por recorrer. El parque era pequeño pero acogedor. Matías llegó media hora antes, nervioso como un adolescente en su primera cita. Se sentó en una banca con vista al área de juegos y esperó. Su corazón latía con fuerza cuando finalmente los vio llegar. Julia caminaba despacio con una sonrisa tranquila mientras observaba a los 3 niños correr adelante. Eran idénticos a simple vista, pero después de observarlos unos minutos, Matías comenzó a notar las diferencias. Uno parecía más serio, otro más inquieto, y el tercero no dejaba de hablar. Cuando Julia lo vio, hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Los niños corrieron hacia los columpios sin prestarle atención. Ella se acercó y se sentó a su lado, manteniendo cierta distancia. «Gracias por dejarme venir», dijo Matías. «No hagas que me arrepienta», respondió ella, sin apartar la mirada de los niños. «El de la camisa azul es Benjamín, el de verde es Mateo, y el de rojo es Tomás». Matías los observaba fascinado. Benjamín parecía ser el líder, organizando algún tipo de juego. Mateo lo seguía entusiasmado, mientras Tomás se mantenía un poco aparte, más cauteloso. «Son increíbles», murmuró Matías. «Lo son», confirmó Julia con orgullo. «Y han estado bien sin ti hasta ahora». El comentario dolió, pero Matías sabía que tenía razón. Durante casi una hora se limitó a observarlos jugar. No se acercó, no interfirió. Solo miraba cada gesto, cada sonrisa, intentando memorizar cada detalle. De repente, Benjamín se separó del grupo y caminó directamente hacia ellos. Matías contuvo la respiración mientras el niño se acercaba con curiosidad. «¿Eres amigo de mi mamá?», preguntó sin rodeos, mirándolo fijamente con unos ojos idénticos a los suyos. Matías miró de reojo a Julia, quien asintió levemente. «Sí, somos amigos», respondió con voz suave. «¿De antes o de ahora?», insistió el niño. «De antes, y espero que de ahora también», añadió con una sonrisa nerviosa. Benjamín lo estudió un momento, como evaluándolo. «Me llamo Benjamín», dijo finalmente, extendiendo su pequeña mano. «Matías», respondió él, estrechándola con cuidado. «¿Quieres ver cómo me columpio alto? Soy el mejor de los 3». Sin esperar respuesta, Benjamín corrió de vuelta a los columpios. Matías sintió que algo dentro de él se transformaba. Un simple apretón de manos acababa de cambiarlo todo. «Tiene tu personalidad», comentó Julia en voz baja, directo y seguro de sí mismo. Los días siguientes, Matías siguió frecuentando el barrio. A veces se encontraba casualmente con ellos camino a la escuela. Otras veces pasaba por el estudio fotográfico con alguna excusa. Julia mantenía su distancia, pero ya no lo alejaba. Una tarde, después de que los niños lo saludaran con naturalidad al verlo en una cafetería cercana a su casa, Julia se sentó frente a él mientras los pequeños compraban helados en el mostrador. «Necesitamos establecer algunas reglas», dijo ella con seriedad. «Puedes verlos, pero no puedes decirles quién eres todavía. No entienden lo que es un padre. Para ellos, las familias son como la nuestra, una mamá que los cuida. No quiero confundirlos más». «Respetaré tus condiciones», aceptó Matías. «Solo quiero ser parte de sus vidas, como sea posible. También debes entender que no puedes comprarlos con regalos caros o promesas extravagantes. No somos ricos, pero tenemos lo necesario». Matías asintió, aunque le dolía pensar en todo lo que podría haberles dado estos años. «¿Qué les has dicho sobre su padre?», preguntó con cautela. Julia desvió la mirada. «Que está lejos, que no pudo quedarse con nosotros, pero que nos quería. Gracias por no hacerles odiarme». «Nunca haría eso», respondió ella. «Son parte de ti. Odiar al padre sería como enseñarles a odiar una parte de ellos mismos». Los niños regresaron con sus helados, interrumpiendo la conversación. Mateo se sentó junto a Matías y le ofreció probar su helado de chocolate. Un gesto simple que significaba todo. Con el paso de las semanas, Matías se convirtió en una presencia constante pero discreta.
A veces llevaba libros que, casualmente, coincidían con los intereses de los niños. Otras veces se ofrecía a ayudar a Julia con algún recado. Poco a poco, iba ganando terreno. Una tarde, mientras esperaba a que salieran de la escuela, notó que Tomás lo observaba con recelo desde la distancia. De los tres, era quien mantenía más reservas hacia él. «Hola, Tomás», saludó cuando el niño se acercó finamente. «¿Por qué siempre estás cerca de nosotros?», preguntó directamente. La pregunta lo tomó por sorpresa. Matías se agachó para quedar a su altura. «Porque me agrada estar con ustedes», respondió con sinceridad. «Y porque me recuerdan a mí cuando era niño. Mamá dice que eres un amigo especial». «Tu mamá es una persona muy importante para mí», confirmó Matías. Tomás lo miró fijamente, como si buscara algo en sus ojos. «¿Te vas a quedar o te vas a ir como los otros amigos de mamá?». El corazón de Matías se encogió ante esa pregunta tan directa y cargada de significado. «Planeo quedarme, Tomás». «Si ustedes me dejan, me gustaría quedarme mucho tiempo». El niño asintió, como si hubiera tomado una decisión importante, y luego corrió hacia sus hermanos sin añadir nada más. Cuando Julia llegó, notó algo diferente en la mirada de Matías. «¿Todo bien?», preguntó. «Tomás me preguntó si me voy a quedar», respondió él todavía conmovido. Julia suspiró. «Es el más sensible de los tres. Percibe todo. Le dije que quiero quedarme». «¿Y es verdad?», preguntó ella con una vulnerabilidad que hacía tiempo no mostraba. «¿Realmente quieres esto, Matías? Porque si decides formar parte de sus vidas y luego te vas, será devastador». «No voy a irme a ninguna parte», afirmó con determinación. «Son mis hijos, Julia, y aunque tarde 6 años en descubrirlo, no pienso perderme ni un día más». Había transcurrido un mes desde que Matías descubrió la existencia de sus hijos. Lo que comenzó como encuentros casuales ahora se había transformado en visitas regulares. Julia, aunque todavía cautelosa, había bajado algunas de sus defensas. Una tarde, mientras Matías revisaba unos correos en su teléfono, recibió un mensaje de Julia. «Exposición de fotografía escolar mañana. Necesito ayuda con el equipo. ¿Puedes venir?». Matías sonrió. Era la primera vez que ella lo invitaba directamente a participar en algo relacionado con los niños. Sin dudarlo, reorganizó toda su agenda del día siguiente. «¿Cancelo la reunión con los inversionistas japoneses?», preguntó su asistente, visiblemente preocupado. «Programe una videollamada para la noche. Tengo algo importante que hacer durante el día». La escuela era un edificio modesto pero bien cuidado. Julia ya estaba allí cuando Matías llegó, rodeada de equipo fotográfico. «Gracias por venir», dijo ella entregándole un trípode. «Necesito montar 2 estaciones diferentes para las fotos grupales e individuales». Mientras trabajaban juntos instalando el equipo, los niños comenzaron a llegar con sus padres. Benjamín, Mateo y Tomás corrieron hacia ellos tan pronto como entraron al auditorio. «¡Matías!», gritó Benjamín. «Mira mi proyecto de ciencias. Es un sistema solar». Matías se agachó para examinar la maqueta que el niño sostenía con orgullo. «Impresionante». «¿Tú lo hiciste solo?». «Mamá me ayudó un poco con los planetas pequeños», admitió Benjamín. «Pero yo pinté todo». Mateo se acercó también, mostrando una cartulina con dibujos de animales marinos. «El mío es sobre ballenas. ¿Sabías que las ballenas azules son los animales más grandes del mundo?». «Sí, son fascinantes», respondió Matías, genuinamente interesado. «¿Y tú, Tomás? ¿Qué presentaste?». Tomás, más tímido, se quedó ligeramente atrás. «Un cuento», murmuró, «sobre un niño que viaja a la luna». «Me encantaría leerlo», dijo Matías con suavidad. La maestra llamó a los niños para formar grupos y tomar las fotografías. Julia comenzó su trabajo mientras Matías la asistía, sosteniendo reflectores y ayudando a organizar a los pequeños. Observándola trabajar, Matías se dio cuenta de cuánto había crecido Julia profesionalmente. Sus fotografías captaban perfectamente la esencia de cada niño, haciéndolos sentir cómodos frente a la cámara. Era paciente, creativa, y los niños la adoraban. Durante un descanso, la maestra se acercó a ellos. «Es bueno finalmente conocerlo, señor Dávila», dijo extendiéndole la mano. «Los chicos hablan mucho de usted». Matías,
Intercambió una mirada rápida con Julia antes de responder. Gracias. Apenas estoy conociéndolos. Bueno, claramente ya ha hecho una impresión positiva. Especially Tomás, who has been more participative since you started coming around. He even volunteered to read his story to the class, which is unprecedented. Cuando la maestra se alejó, Julia suspiró. Vas a tener que acostumbrarte a esto. La gente asume cosas. No me molesta, respondió él con sinceridad. Al finalizar el evento, mientras recogían el equipo, Matías notó que Tomás estaba sentado solo en un rincón, hojeando un libro. ¿Está todo bien?, preguntó Julia. Sí, solo... ¿Te importa si le regalo algo a Tomás? Vi una librería camino aquí y... Julia lo miró sorprendida. ¿Le compraste un libro? Es sobre astronomía. Mencionó que le interesan las estrellas la semana pasada. Ella sonrió, conmovida por el detalle. Adelante. Matías se acercó a Tomás y se sentó a su lado. Tengo algo para ti, dijo, sacando un libro de su mochila. Pensé que te gustaría. Los ojos del niño se iluminaron al ver las coloridas imágenes de nebulosas y galaxias. ¿Es para mí?, preguntó incrédulo. Todo tuyo. Tomás abrió el libro y comenzó a pasar las páginas con cuidado reverencial. Después de un momento, sin decir nada, se recargó ligeramente contra el brazo de Matías, mientras continuaba mirando las imágenes. De regreso a casa, los trillizos se adelantaron corriendo, dejando a Julia y Matías caminando unos pasos atrás. Gracias por lo de hoy, dijo ella después de un largo silencio. Los niños estaban felices de que vinieras. Yo también lo estaba. Se nota que les agradas, y a mí me gusta verte intentando. Matías sintió un nudo en la garganta. Julia, sobre nosotros. Ella levantó una mano interrumpiéndolo. Todavía no, Matías. Estamos aprendiendo a confiar en ti como figura en la vida de los niños. No compliquemos las cosas. Él asintió, respetando su decisión. Lo entiendo. Pero, añadió ella con una pequeña sonrisa, estás haciendo un buen trabajo. El amor de padre se construye día a día. No se exige, no se impone. Y tú lo estás construyendo bien. Esa noche, mientras conducía de regreso a su apartamento, Matías reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. Las reuniones ejecutivas que antes ocupaban todo su pensamiento ahora parecían secundarias. Su prioridad era ganarse el cariño de 3 pequeños que ni siquiera sabían que era su padre. Y aunque el camino aún era largo, cada pequeño momento, un libro compartido, una sonrisa, un proyecto escolar, era un ladrillo en la construcción de algo que nunca supo que necesitaba tan desesperadamente: ser padre. Por primera vez en mucho tiempo, Matías sentía que estaba exactamente donde debía estar. No en una sala de juntas, no en un avión rumbo a otra ciudad, sino en un modesto auditorio escolar, sosteniendo un reflector mientras 3 pequeños con sus mismos ojos sonreían a la cámara. Llevaban semanas estableciendo una rutina. Matías pasaba por casa de Julia cada mañana, antes de ir a la oficina, ayudaba a preparar el desayuno y luego acompañaba a los niños a la escuela. Por las tardes, si podía escaparse del trabajo, los visitaba un rato. Cada vez se sentía menos como un extraño y más como parte de sus vidas. Benjamín ya lo esperaba con historias de lo que había ocurrido en clase. Mateo le pedía ayuda con sus tareas de matemáticas, y hasta Tomás empezaba a abrirse un poco más, aunque seguía siendo el más reservado. Una mañana, Matías llegó como de costumbre. Julia abrió la puerta con cara de preocupación. ¿Qué pasa?, preguntó de inmediato. Es Tomás. Se niega a ir a la escuela hoy. Dice que se siente mal, pero creo que algo más sucede. Lleva días comportándose extraño. Matías entró al apartamento. Benjamín y Mateo ya estaban listos, comiendo cereal en la mesa de la cocina. ¿Dónde está?, preguntó. En su habitación, respondió Julia. Ya intenté hablar con él, pero no quiere decirme qué le pasa. Matías dudó un momento. ¿Quieres que intente hablar con él? Julia asintió, sorprendiéndolo. Por favor, a veces es más fácil hablar con alguien que no es tu mamá. La habitación de los trillizos era pequeña, pero acogedora. 3 camas idénticas, cada una personalizada con diferentes colores.
Tomás estaba sentado en la suya mirando por la ventana. «Hola, campeón», saludó Matías desde la puerta. «¿Puedo pasar?» El niño se encogió de hombros sin mirarlo. Matías entró y se sentó a su lado, manteniendo cierta distancia para no invadir su espacio. «Tu mamá me dijo que no quieres ir a la escuela hoy». Silencio. «Sabes, cuando yo era pequeño, también me escondía cuando tenía miedo de algo». Esto captó la atención de Tomás, que lo miró de reojo. «¿Tú? ¿Tenías miedo?», preguntó con incredulidad. «Claro, todo el mundo tiene miedo a veces. Pero tú eres grande. Los adultos también sentimos miedo, solo que aprendemos a disimularlo mejor», explicó Matías con una sonrisa. «¿Quieres contarme qué te asusta?». Tomás guardó silencio por un momento, como evaluando si podía confiar en él. «Hoy tenemos que presentar nuestros cuentos frente a toda la escuela», dijo finalmente en voz baja. «Todos van a reírse. ¿Por qué crees que se reirían? Porque mi cuento es tonto. ¿Me dejarías leerlo?». «Prometo ser honesto». Después de dudar un momento, Tomás sacó unas hojas arrugadas de debajo de su almohada y se las entregó a Matías. El cuento era sobre un niño que construía un cohete con objetos cotidianos y viajaba a la luna para conocer a su papá astronauta. Matías sintió un nudo en la garganta mientras leía. El mensaje era tan claro que casi dolía. Un niño buscando a su padre, inventando historias para explicar su ausencia. «Tomás, este cuento es hermoso», dijo con sinceridad cuando terminó de leer. «Es imaginativo, está bien escrito y tiene mucho corazón». «¿De verdad lo crees?», preguntó el niño escéptico. «De verdad, y creo que a tus compañeros les encantará. ¿Sabes por qué? Porque todos los niños sueñan con aventuras así, con ser valientes y hacer cosas extraordinarias». Tomás pareció considerar sus palabras. «Tengo miedo de hablar frente a todos», confesó. «Es normal tener miedo. Yo también me pongo nervioso cuando tengo que hablar en público». «¿Tú? Pero si hablas con muchas personas en tu trabajo». «Y sigo poniéndome nervioso», admitió Matías. «El truco es respirar profundo y recordar que has practicado lo suficiente». Tomás se quedó pensativo unos momentos. Luego, para sorpresa de Matías, se acercó y recargó su cabeza en su hombro. «¿Me acompañarías hoy?», preguntó en un susurro. Matías sintió que su corazón se expandía dentro de su pecho. «Por supuesto que sí». Julia no pudo ocultar su asombro cuando vio a Tomás salir de la habitación, vestido y listo para la escuela, sosteniendo su cuento en una mano y la mano de Matías en la otra. «¿Todo bien?», preguntó ella. «Matías va a venir a la presentación», anunció Tomás con determinación. Julia miró a Matías, interrogante. «Si está bien para ti», dijo él. «Puedo reorganizar mis reuniones». «Claro que está bien», respondió ella con una sonrisa agradecida. Más tarde ese día, sentados en el auditorio escolar, observaron a Tomás subir al escenario. Al principio su voz era apenas audible, pero poco a poco fue ganando confianza. Cuando llegó a la parte en que el niño del cuento finalmente encuentra a su padre en la luna, Matías tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas. Al terminar su lectura, el público aplaudió con entusiasmo. Tomás buscó a Matías entre la multitud y sonrió cuando lo vio aplaudir de pie. De regreso a casa, mientras los niños caminaban adelante discutiendo animadamente sobre el día, Julia se acercó a Matías. «Gracias por lo que hiciste hoy», dijo en voz baja. «No sé qué le dijiste a Tomás, pero funcionó. No hice nada especial. Solo le dije la verdad, que su cuento es maravilloso. Es más que eso, te está dejando entrar, Matías, y de los tres, él es quien tiene las murallas más altas». Matías asintió entendiendo lo significativo que era este avance. «¿Leíste su cuento?», preguntó. «Sí», respondió Julia con un suspiro. «El astronauta siempre inventa historias para explicar por qué no tiene un papá como los otros niños». Se detuvieron un momento, observando a los tres niños que caminaban adelante. «¿Cuándo crees que sea el momento adecuado?», preguntó Matías. Julia guardó silencio, reflexionando. «No lo sé, pero creo que estamos más cerca que antes. Solo necesito estar segura de que no vas a desaparecer, Matías. No puedo permitir que conozcan a su padre solo para perderlo después». «No voy a irme a ninguna parte», afirmó él con convicción. «Estos niños
Son lo mejor que me ha pasado en la vida. Tú y ellos son mi familia, Julia, la familia que nunca supe que quería hasta que los encontré. Julia no respondió, pero por primera vez en mucho tiempo no tensó los hombros cuando Matías usó la palabra familia. Era un pequeño paso, pero significativo. Esa noche, mientras se despedía, Tomás lo abrazó espontáneamente. «Gracias por venir hoy», dijo el niño. «Gracias a ti por compartir tu historia conmigo», respondió Matías, sintiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos. Mientras conducía a casa, Matías comprendió que acababa de vivir uno de esos momentos que marcan un antes y un después. Había conectado con Tomás de una manera que iba más allá de las palabras. Había comenzado a construir un vínculo basado en la confianza y el respeto mutuo. Y por primera vez, sintió que realmente estaba siendo un padre, no solo un visitante en la vida de sus hijos. Los días de otoño se volvieron más frescos. Habían pasado casi 3 meses desde aquel encuentro en el semáforo que cambió la vida de Matías. Ahora pasaba todos los fines de semana con Julia y los niños, y trataba de estar presente entre semana siempre que su trabajo se lo permitía. Carlos, su socio, había notado el cambio. «¿Quién eres? ¿Y qué hiciste con Matías Dávila?», bromeó durante una reunión. «Antes eras el primero en llegar y el último en irte. Ahora sales corriendo a las 5 en punto». «Tengo prioridades nuevas», respondió Matías simplemente. Era sábado por la mañana cuando Julia propuso ir al parque grande del centro. Los niños estaban emocionados. Llevaban semanas pidiéndole ir a los juegos nuevos que habían instalado. «Pueden hacer un picnic», sugirió Julia mientras preparaba sándwiches. «Yo tengo una sesión de fotos al mediodía, pero puedo alcanzarlos después». «¿Estás segura de que podré con los 3?» preguntó Matías ligeramente nervioso. Sería la primera vez que se quedaría solo con ellos por varias horas. Julia lo miró con una mezcla de diversión y confianza. «Han estado contigo durante semanas, Matías. Te adoran. Además, son buenos niños». El parque estaba lleno de familias aprovechando el buen clima. Matías extendió una manta bajo un árbol y organizó la comida que Julia había preparado. Los niños correteaban alrededor, explorando el área. «Matías, mira esos columpios», gritó Benjamín, señalando una estructura enorme. «Vamos después de comer, ¿les parece?», sugirió él. Para su sorpresa, los 3 asintieron sin protestar. Se sentaron ordenadamente alrededor de la manta y comenzaron a comer. Matías los observaba, maravillado por cómo habían cambiado su vida. Benjamín, con su energía inagotable, siempre liderando el grupo. Mateo, curioso y observador, siempre haciendo preguntas sobre cómo funcionaban las cosas. Y Tomás, sensible y reflexivo, que ahora se sentaba más cerca de él y a veces incluso buscaba su mano al cruzar la calle. Después de comer, se dirigieron a los juegos. Matías los vigilaba atentamente mientras trepaban, se deslizaban y corrían de un lado a otro. Se sentía más relajado ahora, disfrutando del momento. Fue entonces cuando escuchó el grito. Mateo había tropezado en el área de juegos y caído sobre la rodilla. Matías corrió hacia él, con el corazón latiendo aceleradamente. El niño lloraba desconsolado, sosteniendo su pierna. «Déjame ver, campeón», dijo Matías, agachándose junto a él. Había sangre. No mucha, pero suficiente para asustar a un niño de 6 años. Matías respiró hondo para mantener la calma. «Es solo un raspón», dijo con voz tranquilizadora. «Pero vamos a limpiarlo». Sacó el pequeño botiquín que Julia siempre llevaba en la mochila y con delicadeza limpió la herida. Mateo sollozaba, pero se dejó curar. «¿Duele mucho?», preguntó Matías mientras aplicaba un antiséptico. «Un poco», respondió el niño entre hipos. «Pero soy valiente». «Eres muy valiente», confirmó Matías colocando una bandita sobre la herida. «¿Sabes? Cuando yo tenía tu edad me caí de un árbol y me rompí el brazo». «¿De verdad?», preguntó Mateo, olvidando momentáneamente su dolor. «De verdad. Y lloré mucho más que tú», admitió Matías haciéndolo sonreír. Cuando terminó de curar la herida, Mateo lo abrazó espontáneamente. Matías lo levantó en brazos, sorprendido por la calidez que invadió su pecho. Fue en ese momento, cuando Julia llegó al parque,
más temprano de lo esperado. Se acercó corriendo al ver la escena. «¿Qué pasó?», preguntó alarmada al ver sangre en el pantalón de Mateo. «Se cayó y se raspó la rodilla», explicó Matías. «Ya lo curé. Está bien». Julia miró la herida con ojo crítico. Luego observó a su hijo, que seguía en brazos de Matías, pero ya no lloraba. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó. «Sí, mamá. Matías dice que soy muy valiente». Julia sonrió, visiblemente aliviada. «Lo eres», confirmó acariciando su cabello. «¿Quieres descansar un rato o seguir jugando?» «Jugar», respondió Mateo sin dudarlo. «Pero, ¿puede Matías llevarme hasta los columpios?» Julia y Matías intercambiaron una mirada. Algo significativo acababa de ocurrir. Después de un rato más en el parque, regresaron a casa. Los niños estaban cansados pero felices. Julia les preparó la cena mientras Matías los ayudaba a bañarse y ponerse el pijama, una rutina que ya se sentía natural. Una vez que los niños estuvieron dormidos, Julia invitó a Matías a sentarse en la pequeña terraza del apartamento. Le ofreció una cerveza y se sentó frente a él. «Gracias por lo de hoy», dijo ella después de un momento de silencio. «Manejaste bien la situación con Mateo». «Me asusté», confesó Matías. «Cuando lo vi sangrar, sentí que el mundo se detenía». «Bienvenido a la paternidad», sonrió Julia. «Es vivir constantemente preocupado y fingir que tienes todo bajo control». Matías la miró a los ojos. «Julia, sobre lo que pasó hoy, cuando llegaste, Mateo estaba en mis brazos. Y no me rechazó. Ninguno de ellos lo hace ya. Se sienten cómodos conmigo». «Lo sé», respondió ella con voz suave. «Lo he notado». «¿Crees que es momento de decirles la verdad?», preguntó Matías cauteloso. «No quiero presionar, pero cada día que pasa siento que estamos mintiendo de alguna forma». Julia guardó silencio un momento, pensativa. «Tengo miedo, Matías», admitió finalmente. «No de que ellos no lo acepten. Estoy segura de que lo harán. Tengo miedo de nosotros». ¿De nosotros? De lo que significaría para nosotros. Si les decimos que eres su padre, eso nos convierte en algo, una familia, aunque sea separada. Y yo no sé si estoy lista para eso». Matías se inclinó hacia adelante, mirándola intensamente. «Estás aquí, y yo estoy aquí, y no he corrido». «No has corrido», repitió ella, como asimilando la idea. «No voy a correr, Julia». Ella sostuvo su mirada largamente. Sus ojos reflejaban años de soledad, de lucha, de sacar adelante a 3 niños sin ayuda. Pero también había algo más, un destello de esperanza. «Dame un poco más de tiempo», pidió. «Quiero estar segura». «Todo el que necesites», respondió él con sinceridad. Esa noche, mientras Matías conducía de regreso a su apartamento, pensó en cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. Antes, su mundo giraba alrededor de juntas directivas, inversionistas y estrategias de mercado. Ahora, su momento más significativo del día era escuchar las historias escolares de 3 pequeños que ni siquiera sabían que era su padre. Por primera vez en mucho tiempo, Matías se sentía completo, como si hubiera encontrado una pieza que ni siquiera sabía que le faltaba. Y estaba dispuesto a esperar lo que fuera necesario para que Julia confiara plenamente en él, para convertirse oficialmente en el padre que sus hijos merecían. Porque había aprendido la lección más importante: el amor verdadero no tiene prisa. Se construye día a día, con pequeños gestos, con presencia constante, con la certeza de estar ahí incluso cuando hay sangre, lágrimas y rodillas raspadas. Habían pasado 6 meses desde aquel encuentro en el semáforo. La vida de todos había cambiado drásticamente. Matías ahora pasaba más tiempo en el pequeño apartamento de Julia que en su lujoso penthouse. Había reorganizado toda su vida laboral para estar disponible para los niños. En la empresa, Carlos había asumido más responsabilidades, mientras Matías trabajaba remotamente gran parte del tiempo. Sus empleados notaron el cambio, pero nadie cuestionaba sus decisiones. El CEO workaholic se había transformado en un hombre que priorizaba regresar a casa temprano. Una noche, después de ayudar a los niños con sus tareas, Matías se quedó más tarde de lo habitual. Era ya costumbre que se quedara para la cena,
pero normalmente se iba después de ayudar a acostar a los trillizos. Esta vez, sin embargo, los niños habían insistido en que les leyera un cuento más y luego otro, hasta que finalmente se quedaron dormidos. Julia lo encontró sentado en el sofá, observando unas fotografías familiares que ella había dejado sobre la mesa. «Se ven felices», comentó él, señalando una foto reciente de los 5 en el zoológico. «Lo son», respondió Julia sentándose a su lado. «Todos lo somos». Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos. La tensión que antes caracterizaba sus interacciones había dado paso a una familiaridad tranquila. «¿Recuerdas cuando me preguntaste si era el momento de decirles la verdad?», dijo Julia de repente. Matías la miró, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Claro que lo recuerdo. Creo que ya es hora», declaró ella con voz suave pero firme. «Han pasado 6 meses, Matías. Has demostrado que esto no es un capricho pasajero. Estás aquí, cada día, siendo parte de sus vidas. Merecen saber quién eres realmente». «¿Estás segura?», preguntó él, emocionado pero cauteloso. «No quiero apresurar nada que pueda perturbarlos». «Estoy segura. De hecho...» Julia dudó un momento. «Creo que ya sospechan algo». «¿Qué? ¿Por qué lo dices?» «El otro día Benjamín me preguntó por qué pasas tanto tiempo con nosotros. Dijo que su amigo Diego tiene un papá que viene a verlo los fines de semana porque sus padres están separados y que tú te pareces a eso». Matías sonrió, conmovido por la perspicacia del niño. «¿A qué le dijiste?» «Que hablaríamos todos juntos pronto», respondió Julia. «Pensé que podríamos decírselo este fin de semana. Tengo pensado hacer un pequeño picnic en casa. Algo simple, pero especial». «Me parece perfecto», dijo Matías tomando la mano de Julia. «Gracias por esto, por confiar en mí después de todo». Ella apretó su mano suavemente. «Te has ganado esa confianza día a día. No ha sido fácil para mí abrirme de nuevo, especialmente después de criar a 3 niños sola durante tanto tiempo». Matías la miró intensamente. Había algo más que quería decir, algo que había estado en su mente durante semanas. «Julia, hay algo que quiero preguntarte. Te escucho». «Estos meses han sido los más significativos de mi vida. He descubierto lo que realmente importa, y lo que importa son ustedes. Tú y los niños». Ella lo observaba atentamente, con un brillo de expectativa en los ojos. «¿Qué estás tratando de decir, Matías?» «Que quiero esto para siempre. Quiero ser parte de sus vidas, no solo como el padre de los niños, sino como tu compañero. Si tú también lo quieres, claro». Julia guardó silencio por un momento, procesando sus palabras. «¿Estás proponiéndome que vivamos juntos?», preguntó finalmente. «Estoy proponiéndote lo que tú quieras. Podemos vivir juntos, o puedo comprar algo cerca para estar siempre disponible. No necesitamos definirlo con etiquetas tradicionales si no quieres». Julia sonrió, con los ojos brillantes. «¿Y si no necesitamos ceremonia?», sugirió. «¿Y si simplemente continuamos construyendo esto que ya tenemos?». «Me parece perfecto», respondió él, sintiendo un alivio inmenso. «No necesito un anillo o un papel para saber que esto es lo que quiero para el resto de mi vida». Ella se acercó y lo besó suavemente. Era su primer beso en más de 6 años, pero se sintió como volver a casa después de un largo viaje. «Entonces quédate esta noche», susurró ella. «Y mañana, y pasado mañana. ¿Estás segura? ¿No será confuso para los niños? Ya pasas tanto tiempo aquí que Tomás me preguntó la semana pasada por qué no te quedabas a dormir como los papás de sus amigos», respondió ella con una sonrisa. «Además, pronto sabrán que eres su padre. Será natural para ellos vernos juntos». «¿Dónde dormiré?», preguntó él medio en broma. «Tu sofá no es precisamente cómodo». Ella le dio un suave codazo. «Tengo una cama bastante grande, por si no lo habías notado». Esa noche, por primera vez, Matías no regresó a su apartamento. Se quedó compartiendo la cama con Julia, conversando en voz baja hasta altas horas de la madrugada sobre todo lo que habían vivido separados, sobre los primeros años de los niños que él se había perdido, sobre los sueños que ambos tenían para el futuro. A la mañana siguiente, Benjamín fue el primero en encontrarlos tomando café en la cocina. Miró a Matías con curiosidad, pero no con sorpresa. «¿Te quedaste a dormir?»,
preguntó directamente. Sí, respondió Matías con naturalidad. ¿Te molesta? El niño lo consideró un momento y luego sonrió. No, me gusta que estés aquí. Mateo y Tomás reaccionaron de manera similar cuando despertaron. Para ellos, la presencia constante de Matías ya era parte de su normalidad. Que se quedara a dormir parecía simplemente el siguiente paso lógico. Durante el desayuno, mientras los niños discutían animadamente sobre sus planes para el día, Julia miró a Matías y articuló en silencio. ¿Lo hacemos ahora? Él asintió, sintiendo un nudo de emoción en la garganta. Niños, mamá y yo tenemos algo importante que decirles, comenzó Julia con voz tranquila. Los tres se quedaron callados de inmediato, percibiendo la seriedad del momento. «¿Recuerdan que a veces me han preguntado sobre su papá?», continuó ella. Asintieron simultáneamente, sus ojos grandes y expectantes. «Bueno, la verdad es que su papá ha estado más cerca de lo que pensaban», dijo Julia, mirando a Matías con una sonrisa temblorosa. «De hecho, ha estado aquí con nosotros estos últimos meses». Hubo un momento de confusión en sus rostros, seguido por un destello de comprensión. Benjamín fue el primero en hacer la conexión. «¿Matías es nuestro papá?», preguntó mirando alternadamente a ambos adultos. «Sí», confirmó Matías con la voz quebrada por la emoción. «Soy su padre, y lamento mucho no haber estado con ustedes desde el principio, pero ahora estoy aquí, y no pienso irme a ninguna parte». Lo que siguió fue un caos de preguntas, abrazos y algunas lágrimas. Mateo quería saber por qué no había estado antes. Tomás permanecía callado, pero no se separaba del lado de Matías. Benjamín, pragmático como siempre, preguntó si ahora vivirían todos juntos como una familia normal. «Ya somos una familia normal», respondió Julia, «solo que ahora todos lo sabemos. Esa noche, después de un día lleno de emociones y conversaciones, cuando finalmente los niños se durmieron, Matías encontró a Julia en la terraza, mirando las estrellas. «¿En qué piensas?», preguntó, abrazándola por detrás. «En lo extraño que es el destino», respondió ella. «Si no te hubieras detenido en ese semáforo hace 6 meses, siempre los habría encontrado de alguna manera», afirmó él con convicción. «Estábamos destinados a ser una familia. Aunque sea una sin ceremonia», preguntó ella, girándose para mirarlo. «Especialmente porque es una sin ceremonias», respondió él, besándola bajo el cielo estrellado. «Real, imperfecta y completamente nuestra». Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La vida de los 5 había encontrado un ritmo propio, lleno de pequeños momentos que tejían una nueva historia familiar. Matías había vendido su lujoso apartamento y juntos encontraron una casa más espaciosa en un barrio tranquilo. No era ostentosa como podría haberse permitido, sino acogedora y perfecta para una familia de 5. Julia insistió en pagar su parte, y después de varias discusiones, acordaron que ella contribuiría con lo que pudiera sin comprometer sus finanzas. La mudanza fue un caos organizado. Los niños corrían de un lado a otro, explorando cada rincón de su nuevo hogar, eligiendo habitaciones y discutiendo sobre quién tendría la cama junto a la ventana. «¿Estás seguro de que no extrañas tu vida de antes?», preguntó Julia una noche, mientras desempacaban cajas en la cocina. Matías la miró confundido. «¿A qué te refieres? ¿Tu apartamento con vista a la ciudad, las cenas de negocios, los viajes internacionales? Ahora estás aquí armando muebles y discutiendo con niños de 6 años sobre quién se baña primero». Él sonrió y dejó la caja que sostenía. «Julia, he tenido más alegría en estos meses que en todos los años anteriores juntos. No cambiaría esto por nada». Ella asintió, pero Matías notó que algo más le preocupaba. «¿Qué pasa realmente?», preguntó acercándose a ella. «Es que a veces pienso, todo esto pasó tan rápido. Nos encontramos por casualidad y en menos de un año ya vivimos juntos. Los niños te llaman papá. ¿Y si un día despiertas y te das cuenta de que no es lo que querías?» Matías tomó sus manos entre las suyas. «Julia, esto no fue casualidad. Tal vez nos separamos por 6 años, pero lo que sentíamos nunca murió realmente. Y en cuanto a los niños», hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Desde el primer momento que los vi, supe que eran míos.
No por su parecido físico, sino porque sentí algo aquí, señaló su corazón, algo que nunca había sentido antes. Ella sonrió, visiblemente aliviada. Siempre sabes qué decir. No siempre, admitió él con una risa. Pero esto es fácil porque es verdad. El estudio fotográfico de Julia prosperaba. Con el apoyo de Matías, había expandido su negocio y contratado un asistente para manejar las citas mientras ella se concentraba en la parte creativa. Su especialidad seguían siendo los retratos familiares, pero ahora también hacía trabajos para empresas locales. Matías, por su parte, había reestructurado su empresa para poder trabajar principalmente desde casa. Instaló una oficina en una habitación libre y pasaba las mañanas allí, mientras los niños estaban en la escuela. Por las tardes, se dedicaba completamente a la familia. Las primeras semanas después de que los niños supieran que Matías era su padre, estuvieron llenas de preguntas. Benjamín quería saber todo sobre la familia paterna. Mateo se interesó por cómo era Matías cuando niño. Tomás, aunque más reservado, comenzó a buscar similitudes entre ellos. «Papá, ¿por qué tienes esos puntos en la cara igual que yo?», preguntó una tarde, señalando las pecas que ambos compartían. El corazón de Matías dio un vuelco. Era la primera vez que Tomás lo llamaba papá directamente. «Se llaman pecas», respondió, tratando de controlar su emoción. «Las heredaste de mí, igual que el color de tus ojos». El niño asintió pensativo. «¿Y también me heredaste ser malo en deportes? Porque no puedo atrapar la pelota como Benjamín». Matías rió y abrazó a su hijo. «Creo que sí. Yo tampoco era bueno en deportes cuando tenía tu edad, pero era muy bueno con los números igual que tú». Estas pequeñas conexiones fueron formando puentes entre ellos, llenando el vacío de los años perdidos. Los domingos se convirtieron en su día sagrado familiar. Desayunos prolongados con panqueques, especialidad de Matías, paseos al parque o al cine y cenas donde cada uno contaba lo mejor de su semana. Era sencillo, pero perfecto. Una tarde de domingo, mientras Julia preparaba la comida, Matías ayudaba a los niños con un proyecto escolar en la mesa del comedor. Estaban construyendo un modelo del sistema solar con esferas de distintos tamaños y pinturas por todos lados. «Papá, Júpiter tiene que ser más grande», insistía Mateo señalando la esfera de unicel que Matías acababa de pintar. «Tienes razón, científico», concedió Matías con una sonrisa. «¿Qué tal si usamos esta?». Julia los observaba desde la cocina con una mezcla de felicidad y nostalgia. Había pasado tanto tiempo imaginando este tipo de escenas, un padre ayudando a sus hijos con la tarea, risas compartidas alrededor de la mesa. Y ahora era real. «¿En qué piensas?», preguntó Matías, sorprendiéndola desde atrás. Se había acercado sin que ella lo notara. «En lo afortunados que somos», respondió sinceramente. «En cómo la vida da vueltas inesperadas». Él la abrazó, manchándole la blusa con pintura sin querer. «Matías», protestó ella, pero no pudo evitar reírse. «Lo siento», dijo él sin parecer arrepentido en absoluto. «Te compraré otra». «No necesito otra», respondió ella mirando la mancha. «De hecho, me gusta esta. Me recordará este momento». Esa noche, cuando los niños ya dormían, Matías encontró a Julia en el pequeño jardín trasero, tomando fotografías del cielo estrellado. «¿Nueva serie?», preguntó acercándose. «Quizás», respondió ella sin dejar de mirar a través de la lente. Estaba pensando en cómo capturar la idea de pertenencia. ¿Pertenencia? Ella bajó la cámara y lo miró. Sí, ese sentimiento de tener un lugar al que perteneces, un lugar para volver. Durante mucho tiempo los niños y yo fuimos nuestro propio pequeño universo. Nos bastábamos. Pero ahora siento que nuestro universo se ha expandido y es más hermoso de lo que jamás imaginé. Matías la besó suavemente. «Gracias por dejarme entrar», susurró contra sus labios. «Gracias por quedarte», respondió ella. La vida no era perfecta. Había discusiones sobre disciplina, noches sin dormir cuando alguno de los niños se enfermaba, desacuerdos sobre cómo manejar el dinero. Pero enfrentaban cada desafío juntos, como un equipo. Una mañana, mientras desayunaban, Benjamín hizo una pregunta que los tomó por sorpresa.
¿Por qué ustedes no están casados como los papás de mis amigos? Julia y Matías intercambiaron miradas. Bueno, comenzó Julia, hay muchas formas de ser una familia. Algunas personas se casan y otras no. Pero se quieren, ¿no? Insistió el niño. Mucho, respondió Matías con una sonrisa. Pero no necesitamos una boda para demostrarlo. ¿Podemos tener un perro entonces? Intervino Mateo, cambiando completamente el tema. Todos rieron y la conversación derivó hacia las responsabilidades de tener una mascota. Pero esa noche, cuando estaban solos, Matías retomó el tema. Lo que dije esta mañana es verdad. No necesitamos una ceremonia para saber lo que sentimos, pero si tú quisieras... Julia puso un dedo sobre sus labios, silenciándolo suavemente. Lo que tenemos ahora es exactamente lo que necesitamos, respondió. Tal vez algún día queramos formalizar las cosas, pero por ahora me encanta nuestra familia tal como es. En el pasillo de su nueva casa habían colgado una fotografía tomada durante sus primeras vacaciones juntos. Mostraba a los 3 niños con los pies en la arena, riendo mientras Matías los perseguía fingiendo ser un monstruo marino. Julia había capturado el momento perfectamente, los rostros iluminados por la alegría, el mar de fondo, y esa sensación de libertad absoluta que solo se siente cuando estás exactamente donde debes estar. Debajo de la foto, en un pequeño marco, habían escrito una frase simple pero profunda. Familia es donde el amor decidió quedarse. Y así era. El amor había llegado, se había instalado en sus vidas, y había decidido quedarse. Sin ceremonias, sin promesas grandilocuentes, solo con la presencia constante y la certeza de haber encontrado finalmente un lugar para volver. 5 años habían pasado. La casa en los suburbios se había convertido en un hogar lleno de vida y recuerdos. El pequeño jardín trasero ahora tenía un columpio, una mesa de picnic y huellas de bicicletas por todos lados. En la entrada, 3 bicicletas de diferentes tamaños descansaban junto a la camioneta familiar que Matías había comprado el año anterior. Los niños tenían ahora 11 años y sus personalidades se habían definido aún más. Benjamín seguía siendo el líder natural, capitán del equipo de fútbol de su escuela y presidente de la clase. Mateo se había convertido en un apasionado de las ciencias, siempre haciendo experimentos en el garaje, convertido en laboratorio improvisado. Tomás, por su parte, había descubierto su pasión por la escritura y la música. Tocaba el piano que Matías había comprado para todos, pero que solo él utilizaba realmente. Aquella tarde de verano, Julia estaba en el jardín preparando una sesión fotográfica para una mujer embarazada. Había convertido parte del patio en un estudio al aire libre, con telas suspendidas entre los árboles y luces estratégicamente colocadas. «No te muevas, solo un poco más a la derecha», indicaba Julia a la modelo mientras ajustaba su cámara. «Perfecto. La luz resalta el contorno de tu vientre justo como quería». Desde la cocina, Matías observaba a su esposa trabajar mientras preparaba la cena con Tomás, quien se había ofrecido a ayudar. «Papá, ¿crees que esta salsa necesita más sal?», preguntó el niño, revolviendo una olla con concentración. Matías probó un poco. «Está perfecta, chef. Tienes buen gusto». Tomás sonrió, orgulloso. De los 3 era quien más disfrutaba ayudar en la cocina. ¿Te acuerdas cuando intentaste enseñarnos a cocinar pasta y Benjamín derramó toda la salsa en el piso?, preguntó Tomás con una risita. «¿Cómo olvidarlo?», respondió Matías riendo también. «Tu madre casi nos mata a los 2, pero luego se rió cuando nos vio limpiando. Dijo que parecíamos 2 payasos en una piscina de tomate». Estos pequeños recuerdos compartidos eran ahora parte de su historia familiar. Momentos insignificantes que, juntos, formaban el tejido de su vida en común. En la sala, Benjamín y Mateo discutían sobre un videojuego, sus voces elevándose gradualmente. «Chicos», llamó Matías desde la cocina, «recuerden que mamá está trabajando afuera. Bajen la voz». «Fue Mateo quien hizo trampa», protestó Benjamín. «No es trampa usar un código secreto», se defendió su hermano. Matías suspiró, intercambiando una mirada cómplice con Tomás. «Ve a poner la mesa mientras yo resuelvo la Tercera Guerra Mundial», dijo dirigiéndose a la sala. Aunque físicamente idénticos,
Los trillizos no podían ser más diferentes en sus personalidades. A veces Matías se preguntaba cuánto de eso venía de su genética y cuánto de las circunstancias únicas de su crianza. La sesión de fotos terminó justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Julia entró a la casa, guardando su equipo cuidadosamente. «¿Cómo te fue?», preguntó Matías, dándole un beso rápido. «Muy bien. Esta luz de tarde es mágica», respondió ella visiblemente satisfecha. «Les enviaré las fotos mañana después de editarlas. ¿Necesitas ayuda con la cena?» «Todo bajo control. Tomás es mi sous-chef oficial esta noche». Julia sonrió, observando a su hijo mover platos de un lado a otro con expresión concentrada. «¿Los otros dos?» «En una intensa batalla por el control del universo, o algo así», respondió Matías. «Les dije que bajarán en 5 minutos o empezaremos sin ellos». Julia asintió y se dirigió al baño para lavarse. Mientras caminaba por el pasillo, se detuvo frente a una fotografía enmarcada en la pared. La miraba casi todos los días, pero seguía provocándole la misma emoción. Era una foto de ellos 5 en la playa, tomada durante sus primeras vacaciones juntos, poco después de que Matías se mudara con ellos. Los niños, entonces de 7 años, construían un castillo de arena. Matías estaba agachado junto a ellos, enseñándoles cómo fortificar una torre. Julia había configurado la cámara con temporizador y había corrido para unirse a la foto en el último segundo. No era una imagen perfecta. Estaba ligeramente desenfocada y el encuadre no era ideal, pero capturaba perfectamente lo que eran: una familia real, imperfecta y absolutamente feliz. En la parte inferior del marco, una inscripción grabada rezaba: «Familia es donde el amor decidió quedarse». La cena transcurrió como siempre, llena de conversaciones cruzadas, risas y alguna que otra discusión menor. Benjamín contaba emocionado sobre el torneo de fútbol del fin de semana. Mateo explicaba un experimento que había visto en internet y quería reproducir. Tomás, más silencioso, escuchaba a todos mientras dibujaba distraídamente en su servilleta. «Papá», dijo de repente Benjamín, «la próxima semana en la escuela es el día de lleva a tu padre al trabajo. ¿Puedes venir?» «Claro que sí», respondió Matías sin dudar. «¿Qué se supone que debo hacer?» «Explicar tu trabajo y por qué es importante», intervino Mateo. «El padre de Diego es bombero y trajo su casco y todo. ¿Puedes llevar algo interesante? La tecnología es aburrida». «Oye, la tecnología no es aburrida», protestó Matías fingiendo ofenderse. «Veremos qué puedo preparar para sorprenderlos». Julia sonrió, observando el intercambio. Hubo un tiempo en que eventos escolares como ese la llenaban de ansiedad, sabiendo que sus hijos serían los únicos sin un padre presente. Ahora, escuchar estas conversaciones cotidianas seguía pareciéndole un pequeño milagro. Después de la cena, mientras los niños terminaban sus tareas, Julia y Matías se sentaron en el porche trasero con una copa de vino. Era su ritual nocturno, esos momentos robados para ellos después de un día ajetreado. «¿En qué piensas?», preguntó él notando su expresión contemplativa. «En cómo nos encontramos, en cómo podríamos habernos cruzado en la calle y no habernos reconocido». «No creo que eso hubiera sido posible», respondió Matías. «Te habría reconocido en cualquier lugar, en cualquier momento, incluso después de 6 años, incluso después de 1000. Ella recostó su cabeza en el hombro de él, disfrutando del silencio compartido. A lo lejos se escuchaban las voces de los niños dentro de la casa, discutiendo sobre algo trivial. «¿Sabes qué me dijo Tomás esta mañana?», comentó Julia después de un rato. «Me preguntó si siempre supimos que seríamos una familia». «¿Y qué le respondiste?». «Que las mejores familias no siempre se planean. A veces simplemente suceden cuando el amor decide quedarse». Matías la abrazó más fuerte. No necesitaban más palabras. Habían aprendido que la vida raras veces sigue el camino esperado y que a veces los desvíos más drásticos conducen exactamente a donde debemos estar. Dentro de la casa, enmarcada en el pasillo, aquella fotografía de la playa seguía siendo un recordatorio diario. No necesitaban promesas grandilocuentes ni ceremonias elaboradas. Solo presencia, solo constancia, solo la decisión renovada cada día de estar allí, de ser familia,
de permitir que el amor se quedara, y así lo habían hecho, un día tras otro, sin prisa, sin exigencias, construyendo juntos un hogar donde 3 niños crecían seguros, amados, completos, un hogar donde 2 personas que se habían reencontrado por azar aprendían cada día a amarse mejor, porque eso era, después de todo, lo que significaba ser familia, no un destino final, sino un viaje continuo, no un punto de llegada, sino un lugar para volver, siempre. Amigos mexicanos, ¿qué les pareció esta conmovedora historia de Matías y Julia, una familia que se construye día a día, sin ceremonias, solo con amor y presencia constante? Si te identificaste con estos personajes, con sus dudas, sus miedos y sus alegrías, déjanos un comentario contando tu experiencia como padre o madre, y no olvides dar like y compartir este video con alguien que necesite recordar que familia es donde el amor decidió quedarse. Y tú que nos estás viendo desde tu rincón del mundo, ¿de qué estado de México nos estás acompañando hoy? ¿Eres de Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México, o tal vez desde Yucatán? Cuéntanos en los comentarios mientras te invitamos a suscribirte al canal para más historias que tocan el corazón y nos recuerdan lo que verdaderamente importa en la vida.